Martín Soria ayer se reunió con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y está en línea. Martín, ¿cómo anda usted? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Tomás. Buen día a la audiencia. Bueno, Martín, ¿cómo fue esa reunión? ¿Y para qué fue? ¿Cuál era el objetivo y qué se pudo hablar? Bueno, a ver, era una reunión que teníamos pendiente con la actual composición de la Corte Suprema de Justicia. Vos recordarás que cuando asumí yo dije que teníamos que juntarnos y establecer un diálogo institucional con la Corte Suprema. Bueno, inmediatamente a las pocas semanas de asumir como ministro, surgió en una de las causas de la mesa judicial, los contactos telefónicos entre Pepín Simón Rodríguez, hoy prófugo en Uruguay, con uno de los miembros de esta Corte Suprema. Recordemos de la gente, Pepín Simón Rodríguez fue el funcionario de Mauricio Macri, el principal diseñador de la política judicial del gobierno anterior, uno de los responsables de la mesa judicial, de las visitas clandestinas entre funcionarios judiciales y autoridades en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, uno de los que también estuvo implicado en el espionaje ilegal. Bueno, todo eso obviamente motivó el impedimento en celebrar esta reunión, este encuentro con la Corte, hasta tanto no cambiaran las autoridades, ¿no? Que eso ocurrió en septiembre pasado, y bueno, y también fue una elección bastante traumática la de los presidentes y vicepresidentes de la Corte, ¿no? Salió por todos lados. ¿Y cómo fue esa reunión, digamos? Ahí veía algunos medios, digamos, que manejan información, que representan al poder real, diciendo básicamente que había sido un desastre, que los miembros de la Corte le habían dicho que había sido un desastre la reunión. ¿Fue tal, así, digamos? No fue una reunión tensa. A ver, fue una reunión donde, a ver, yo suelo ser muy frontal, ¿no? Esa frontalidad que te da ir de frente y decir la verdad que suele ser la única realidad. Cuando vos le hablás a los miembros de la Corte con las estadísticas en la mano, con los números en la mano, bueno, no hay mucho más para hablar. Vos sabés que en las causas ingresadas entre el 2013 y el 2016 promediaban 16.000 por año. 16.000. Sin embargo, la Corte Suprema resuelve un promedio de 7.000 causas por año. Y solamente desarrolla fundamentos en el 1%. En el otro, más del 70% son planchas, la plancha, por ejemplo, del 280, donde no te dan los fundamentos de por qué te rechazan el recurso. Entonces, también fue uno de los temas que se habló en esa reunión, de la utilización abusiva de esas planchas, de esa denegación de justicia, que no lo dice ni este ministro, ni nuestro presidente, ni el gobierno. Lo dice un fallo de la Corte Interamericana, el caso Mohamed contra Argentina, ya por el 2012, donde ya en el 2012 los organismos internacionales critican a esta Corte Suprema por la aplicación irrestricta de este recurso, de este artículo, que es una verdadera denegación de justicia. Seguramente cuando uno plantea estas cosas, insisto, la verdad, que están los números, ¿no?, las estadísticas de la Corte, capaz que a alguno de los jueces no les gusta. Y obviamente vos hablabas del poder real, a esos menos que menos, ¿no? Fueron parte integrante de la persecución político-judicial y mediática, y ahí entran en acción. Así que es obvio que defienden el status quo, porque ellos necesitan de esta justicia que no funcione, ¿no? Creo que la justicia es eso, ¿no? Digamos, lamentablemente, no estoy hablando solamente de los jueces de la Corte, la justicia es la representación del poder real, claramente, ¿no? Ahora, teniendo la posibilidad del gobierno de nombrar a un quinto miembro de la Corte, ¿por qué todavía no trascendió el nombre? ¿Por qué no se utilizó, digamos? Ojalá tuviese esa posibilidad. Vos, para poder nombrar jueces, para poder nombrar el jefe de los fiscales, el procurador, vos necesitas mayorías agravadas, los 2 tercios. Y si tuviéramos los 2 tercios, ¿sabes qué fácil sería todo? Bueno, ayer veía cómo asumían las nuevas autoridades, los nuevos integrantes del Congreso, mañana van a estar asumiendo nuevos senadores, y estoy viendo estos movimientos, estas fracturas que hay, y ojalá pueda constituirse una oposición responsable con la cual empezar a hablar de los temas que
que realmente aquejan a la Argentina. Y lo que pasa es que la oposición es parte de lo mismo, Martín, digamos. En general, esa oposición a la cual le vamos a pedir responsabilidad o se le pide responsabilidad, es parte del mismo poder real. Digo, pasó con la ley de etiquetas, pasó con la ley de envases, pasa con casi todo, digamos, pasó con Pfizer. Digo, son representantes de los poderes fácticos. Bueno, pero con ese teorema estamos en problemas para la eternidad, ¿no? Me parece que tenemos que tener la habilidad de construir esos consensos para ir avanzando en las reformas que necesitamos. A ver, yo lo decía ayer, ¿no? Incluso lo planteé en la reunión. Hay una politización, una utilización política de los tiempos en que la Corte Suprema resuelve las causas, ¿no? Vos tenés causas graves, causas como violaciones a los derechos humanos, caso Plaquier, fue a 6 años durmiendo en un cajón en la Corte Suprema. 8 años demoró la Corte en tratar el caso Floreal Avellaneda, la masacre de Capilla de Rosario, más de 4 años. Todas estas causas que han generado responsabilidad internacional del Estado argentino por culpa de la Corte Suprema. La Organización de las Naciones Unidas el 18 de octubre pasado envió una comunicación al Estado Nacional advirtiendo sobre la preocupación por los procesos judiciales relativos a las violaciones de derechos humanos que la Corte Suprema tiene cajoneada. Claro. Entonces, mientras vos ves esa, como yo le decía ayer, ¿no? Se lo dije en la cara, vos ves una indecorosa pasividad para tratar algunos temas, por ejemplo, la violación de derechos humanos. ¿Así se lo dijo? Por otro lado, ves que una sospechosa velocidad para resolver las causas que, bien decís vos, le interesan al poder real en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, el fallo Brugle-Bertuzzi. Vos sabés que, entre otras fechorías, Macri y sus secuaces designaron jueces por decreto. Nunca antes ningún presidente elegido por el pueblo había designado miembros de la Corte Suprema por decreto. O trasladado, como el caso de Brugle-Bertuzzi, jueces en contra de lo que establece la Constitución. Bueno, la Corte en 3 semanas, lo que nunca antes, abrió un persaltum para darle una mano a Brugle-Bertuzzi, jueces trasladados por decreto por Mauricio Macri. Bueno, lo de Santa Fe son... ¿Cómo? No, le quería preguntar, ¿lo de Santa Fe usted cree que fue una respuesta de la Corte a la reunión esa? Digo, esto de que no. el Estado tiene que darle 86.000 millones de pesos de una deuda que tiene. A ver, no. En marzo pasado también resolvió lo mismo respecto, ahora no recuerdo si de Catamarca o San Luis, antes lo hizo con otra provincia. Sí. Los martes, ayer yo me reuní con esta gente, con la Corte, los martes son los días de acuerdo, son los días que se juntan y firman. Coincidió que la visita justo era el día de ayer. A ver, pero fíjate vos, Tomás, el simple hecho de que podamos, o alguien puede interpretar, ¿no? O Clarín y La Nación, pongámoslo más claro, que ellos puedan interpretar que el fallo que firmó la Corte sea un vuelto al gobierno, la verdad es que evidencia la crisis judicial, la tremenda gravedad institucional en la que estamos inmersos como país, ¿no? Si un poder del Estado actúa de esta manera. Tenemos, lamentablemente, totalmente naturalizado que la Corte Suprema usa su fallo como una moneda de cambio. Es así. No sabemos si insisto, no sé si este es el caso, espero que no. Ministro... Ya el solo hecho de que pueda leerse que la Corte no es un tribunal de justicia, sino un actor político con prácticas semi-extorsivas, es gravísimo, ¿no? Ministro, Walter Guba lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Cuando usted asumió en el Ministerio de Justicia, la verdad que hubo expectativas que de alguna manera se iba a producir una limpieza, una remoción y de alguna manera se iban a impulsar aquellas reformas que venían postergadas. Ahora, pareciera que en el interés de este propio sector, digamos, del sector, lo que podríamos llamar, no sé si coincidirá conmigo, pero en todo caso me hago cargo yo, el Partido Judicial, lo que el Partido Judicial está haciendo es mantener el status quo. A ver, cuando yo asumí, muchas cosas pasaban en la Argentina. Ni siquiera, a ver, pensemos que hace un año atrás, ayer lo decía en un programa televisivo, hace un año atrás, los argentinos y las argentinas no sabíamos que Macri se encontraba escondidas con jueces y fiscales en Olivos y en la Casa Rosada, horas antes de que esos mismos jueces y fiscales sacaran alguna medida o un fallo judicial
para el hostigamiento político, mediático y judicial que durante 4 años sirvió para desviarle la atención a los argentinos para hacer las fechorías que realmente venían a hacer. Esta deuda y esta fuga sideral que hubo en la Argentina durante 4 años fue posible en parte porque esos mismos medios de comunicación se prestaron a esa mesa judicial que montó Macri en la Casa Rosada para tenernos a todos bien distraídos con el supuesto esclarecimiento de hechos de corrupción que, fíjate vos hablabas de cuando yo asumí, de ese día a esta parte, algunos deben estar seguramente enojados, pero se han caído causas emblemáticas, ¿no? Memorándum con Irán, Dólar Futuro, Cunita, Otesur, todas causas armadas, con pruebas armadas para las tapas de esos mismos diarios que hoy hablan de que un ministro de Justicia fue y le cantó las 40 a la Corte. Es cierto, pero yo a lo que me refería, y coincido con usted en cuanto a las causas, pero no se pudieron hacer las reformas estructurales, a eso me refería. Pero para eso vos necesitas mayorías. Claro. Si tuviéramos las mayorías, pero claro, ¿sabés qué fácil sería? Si tuviéramos esa mayoría sería muy fácil. Gobernar y transformar, hacer las reformas que se requieren. Por eso, como no tenemos esa mayoría, a ver, para poder poner el quinto juez que está faltando, o jueza, para mí debería ser una mujer que está faltando hoy en la Corte Suprema, vos necesitas los 2 tercios en el Senado. Está bien, pero para poder cambiar el procurador, vos necesitas los 2 tercios en el Senado. Y eso no es fácil de construir con una oposición que parece manejada por el DIPI. Sí, pero ojalá fuera por el DIPI, ojalá, porque el DIPI por lo menos, claro, lo digo en serio, o sea, a ver, lo digo en tono de chance. No, lo que pasa es que ojalá fuera el DIPI, porque el DIPI capaz que entiende de buenas costumbres, digamos. Yo creo que hasta sería más constructivo. Claro, por eso lo digo, sí, ojalá fuera por el DIPI. Y a eso me refiero. Cuando usted entra ayer al despacho donde se reúne con los 4 miembros de la Corte, ¿qué se siente, digamos? Porque en algún momento la vicepresidenta Cristina Fernández lo dijo, el verdadero poder está en la Corte. Digo, son los que resuelven realmente el destino del país. ¿Qué se siente estar frente a estas 4 personas, un tribunal superior de justicia que casi ninguna parte del mundo está constituido por 4 personas? ¿Qué se siente? A ver, yo no sentí nada en particular. ¿Es el poder real eso? Son personas como vos y yo, sí, bueno, pero donde su buena conducta debería hacerle perdurar en el cargo. Lamentablemente hoy vemos que esta Corte se están tirando con hechos de corrupción. Es lo que hoy está pasando en la Argentina, y esto no pasó nunca. Por eso yo fui a plantearle la gravedad institucional que advierte, que ve el gobierno en el funcionamiento de la Corte y de la justicia en general. A ver, y esto no lo digo yo y el presidente o el gobierno, lo reconoció el propio Rosenkrantz, juez designado por decreto, nunca antes en la historia, por el presidente Macri. El propio Rosenkrantz en el 2019, al abrir el año judicial, en un discurso que salió por todos lados, dijo que el Poder Judicial, la justicia argentina, atravesaba una crisis de legitimidad. Bueno, eso fue en el 2019. Hoy ya deberíamos estar hablando, como lo dije yo ayer en este despacho de la Corte, de gravedad institucional, ¿no? Pero es el mismo Rosenkrantz que después de haber sido abogado del Grupo Clarín dice que no se va a apartar en el futuro de las causas en las que compete al Grupo Clarín. Así es. ¿Qué reclamo le hizo? ¿Qué reclamo le hicieron ellos? Acá veo un título de Clarín que dice: Soria y los ministros, media hora de detención, reclamos mutuos y olvido. ¿Algún reclamo le hizo la Corte a usted? No, en algún momento ya al finalizar, quizás para distender un poco, porque a ver, yo insisto, debe ser jodido que venga alguien y que cante las 40, te diga la verdad en la cara. A ver, la verdad con los datos, con los números, con cuestiones técnicas que surgen elocuentes, con las fechas en que entró una causa y la fecha que salió. Y cuando vos comparás que era una causa de violación de derechos humanos y la otra es una causa de Clarín, y bueno, son los datos, te pueden gustar o no. A mí me enseñaron que la única verdad es la realidad, ¿no? Y
Y a algunos la realidad seguramente les duele, como les duele todos los días en La Nación cuando ven que la Argentina empieza a arrancar de vuelta, ¿no? Lo cierto es que al finalizar, a ver, fue muy cordial la charla, ríspida por los temas que yo puse frente a ellos, ¿no? Claro. Pero fue amena, cordial, y cuando terminábamos, el actual presidente de la Corte, me planteó la preocupación, su locución me planteó la preocupación de la Corte Suprema respecto de las vacantes que hoy hay en la justicia argentina. Obviamente, se estaba refiriendo seguramente al posible fallo que anuncia también Clarín La Nación respecto de la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Claro. Y fíjate vos, Tomás, una ley del año 2006, 15 años pasaron. En la corte, no te rías, pero es la verdad, en la Corte hace más de 4 años que hay un expediente, que Clarín La Nación anuncian que la Corte va a resolver. El 70%, casi el 75% de los jueces federales y nacionales fueron designados con esa ley que ahora descubren, 15 años más tarde, que es inconstitucional. Bueno, estas son las cosas que generan la preocupación del gobierno y que nos muestran cómo, lamentablemente, producto de las fechorías del gobierno anterior, han sumergido a la Corte no ya en un desprestigio, sino directamente hoy estamos en una profunda gravedad institucional. Los argentinos y argentinas hemos perdido la confianza en el Poder Judicial, esto lo marcan todas las encuestas, y las demoras, la falta de claridad en los fallos, el uso político de los fallos, la discrecionalidad del poder que tienen, todo eso hace que cada vez la justicia se aleje más de la gente. A algunos de estos jueces quizás no les gustó que yo les plantee esto, pero esta es la verdad. Pero lo que pasa es que yo no sé si, como la gente no puede modificar o torcer el rumbo de la justicia, lamentablemente sí. Lo digo, sí. Probablemente no les interese, no. Digamos, ¿no? No nos equivoquemos. La gente, el pueblo todo lo puede. Esta misma Corte, vos lo recordarás muy bien, Tomás, es la Corte que quiso sacar un fallo del 2x1, 2x1 para beneficiar a los integrantes de la peor dictadura que sufrió la Argentina. Y no lo pudieron hacer, porque salió el pueblo a la calle. Pero ministro, ¿ha sido puesta en foco la Corte? Porque yo recuerdo cuando Néstor Kirchner llegó al poder y puso digamos, en el centro, en el foco de la opinión pública la Corte, y así fue como se renovó la Corte Suprema en aquel momento. Me parece que algo equivalente no ha ocurrido en este contexto. A ver, no estamos en el mismo contexto histórico. Claro, coincido. No podemos comparar, no podemos comparar en el momento histórico. Ojalá podamos construir esa Corte prestigiosa, que allá lejos en el tiempo nos enseñó a diseñar Néstor Kirchner. Una Corte con jueces de verdad, jueces que cumplían los 75 años como manda la Constitución y se iban a su casa. Jueces que dictaban fallos que eran verdaderamente doctrina, jurisprudencia de verdad. Esos eran jueces. Ojalá podamos, insisto, construir los consensos, los acuerdos y tener una mejor Corte y un mejor Poder Judicial, ¿no? Qué preocupante. De eso se trata. Qué preocupante lo que dijo Soria. Me quedo con esa frase. No estamos en el mismo contexto, coincido absolutamente, y ojalá que en algún momento volvamos a estar en un contexto favorable para el bien de todos, realmente. A ver, Tomás, cuando uno ve la Argentina, cuando uno ve que estamos hoy ya dentro de los 3 países que más crece en la región hoy, a pesar de las tapas que nos clavan, a pesar de los minutos y minutos de años de televisivo con el que nos quieren pintar otra realidad, cuando vemos que el empleo se está recuperando y que ya hay más trabajadores registrados que antes de la pandemia, en 2019, cuando vemos que la temporada turística está completa y marca nuevamente un récord, cuando vemos que la recaudación es más alta que en los últimos 6 años. Ahora vos entendés por qué no quieren hablar de la recuperación de la Argentina ni siembran otros problemas. Bueno, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando y que el rumbo es claro, el presidente y la vicepresidenta lo tienen muy bien asumido hacia dónde hay que llevar a la Argentina. Hay algunos funcionarios, exfuncionarios también, que algunos que tuvieron, unos que estarán presos como corresponde, pero hubo muchos que no, y hubo causas también armadas. ¿No tenés miedo, Martín, de que después de todo esto venga
venga envuelto? A ver, ¿y con qué me van a tirar? Con lo que sea, no importa. Lo que no hay se inventa, ¿eh? A ver. Mira, yo aprendí de mi viejo que en política y como en la vida, ¿no? Siempre lo mejor es decir la verdad y ir de frente. Porque la verdad tarde o temprano te salva. A ver, vos la viste a Cristina alguna vez preocupada con todas las causas que inventaron. Sí la he visto preocupada, Martín, sí la he visto preocupada. Pero son los riesgos de esta pasión. Cuando uno está en esto, no es por un sueldo, es por el orgullo de llegar a tu casa con la satisfacción de haber cumplido con el compromiso que tenés con tu vecino o con el que te votó. Esto es así, por eso somos peronistas, ¿no? Yo quiero decir que hay una diferencia grande, sinceramente, y se nota que hay una diferencia grande entre el laburo que hizo Lozardo y el laburo que estás haciendo. Eso la verdad que se nota. Creí que no querías hablar con nosotros y la verdad que te agradezco esta entrevista. Te mandamos un fuerte abrazo. Estaba hablando con otra radio, discúlpame, Tomás. No, está bien. No, creí que... No tengo 20 teléfonos. Está perfecto. Tengo uno solo y es el mismo de que cuando era diputado provincial allá en el 2007. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una entrevista bastante larga tenemos en Informativo, dale, vamos.